Y vamos a orar. Dios Todopoderoso, qué privilegio es poder estar reunidos en tu nombre. Yo te doy gracias porque tú produces en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para reunirnos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que toman el tiempo para escuchar tu palabra. Te seguimos rogando que cada día seas tú quien nos capacites para que cada día podamos ser más como Cristo y así honrar tu nombre. Es en Cristo, en el nombre en quien te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos a punto de concluir con el capítulo 1 de Santiago. Estamos viendo 10 actitudes que el creyente debe mostrar en medio de la prueba que glorifican a Dios. Hoy vamos a ver la número 9. No voy a repasar las otras 8. Sí, será hasta la próxima sesión, cuando concluyamos, que demos un repaso a las 10. Pero antes de iniciar con la número 9, permíteme hacerte unas preguntas y apelo a tu honorabilidad, a tu honestidad y sobre todo a tu temor a Dios que conoce tu corazón y al cual no podemos engañar. No me tienes que responder en voz alta. Tú simplemente ahí en la intimidad de tu corazón respóndete a ti mismo. ¿Alguna vez has hecho trampa en algo? ¿Alguna vez has engañado a alguien? Son preguntas directas, concretas y muchas veces duras porque confrontan nuestro corazón. La siguiente, ¿te has hecho trampa a ti mismo? Esta ya es más complicada. ¿Te has hecho trampa a ti mismo? ¿Te has engañado tú? Vamos a la virtud número 9 del creyente que debe mostrar el creyente en medio de la prueba para glorificar a Dios. Y la número 9 es, no te quejes. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Muy interesante. El verbo que se utiliza aquí para creer en griego significa pensar, considerar. Tiene la implicación de parecer, de tener reputación, ¿de qué? De religioso. Recordemos que la audiencia de Santiago son judíos creyentes. Y le está dando, y en la gramática griega, Santiago está afirmando una realidad. Da por hecho que entre su audiencia y en la iglesia del Señor hay quienes se creen religiosos. ¿Qué significa religioso? Bueno, la palabra griega se traduce como el conjunto de creencias que llevan a la práctica de rituales externos. Un hombre religioso es un hombre que lleva a la práctica ritos externos. El énfasis está en lo externo, no en lo interno, en lo externo. El hombre en general es un ser religioso, como lo prueba las muchas religiones que existieron en la antigüedad, como los egipcios, los babilonios, los asirios, los cananeos, los persas, los griegos, los romanos y muchos otros que participaban de una sociedad politeísta. Como hoy hay tantas religiones politeístas. En contraste, los judíos se consideraban religiosamente superiores a ellos por ser monoteístas. Solo creían en Jehová, Yahvé, el Dios único, el Dios vivo y verdadero. Además, eran los depositarios de la revelación de Dios, en tanto que los dioses de los politeístas no se habían manifestado ni revelado a ellos.
el único Dios vivo y verdadero, creador y sustentador, se reveló a su pueblo a través de la ley, lo que hoy es para nosotros la Biblia. De esa manera Dios se revela al pueblo escogido por él. ¿Y qué es lo que muestra Dios en la ley? Bueno, muestra su carácter, su santidad, muestra la pecaminosidad del hombre, muestra la imposibilidad del hombre de llegar a Dios por medio de actos propios o obras de la ley. Y apunta la ley a la necesidad de un Salvador, de un mediador, que es Cristo Jesús, la simiente de la mujer prometida desde Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. Por lo tanto, Santiago está afirmando que aún en el pueblo judío, que ya son creyentes por la gracia de Dios, hay una apariencia religiosa. Y tenemos que recordar que Dios, hablando a su pueblo, los condena por esa apariencia religiosa. En Isaías, en el capítulo 1, habla Dios que él ya está harto de los sacrificios, de las fiestas solemnes que el pueblo hace religiosamente, exteriormente, aparentemente con el deseo de agradar a Dios, pero no tienen relación con Dios. Y eso es lo que está enfatizando Santiago. Y en Isaías 29:13 leemos, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres. El pueblo de Israel se apartó de la ley, de la revelación de Dios para seguir los mandamientos de los sabios del pueblo. Le hicieron más caso a la sabiduría humana que a la ley. Y por eso Jesús en el Sermón del Monte clarifica el significado, el propósito y la aplicación de la ley. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, pero yo os digo, porque yo tengo la autoridad, porque yo soy el autor de la ley. Entonces, hay una apariencia religiosa muy entrañable en el hombre, en la iglesia. Hoy no hay diferencia. Somos muy religiosos. Adoramos a Dios de dientes para afuera, pero el corazón está lejos de Dios. No hay intimidad con Dios, no hay sometimiento a la autoridad de Dios, solo hay actos religiosos. Y es muy interesante porque Santiago usa la palabra religioso, que significa en griego treskos, pero la palabra empleada por lo general en el Nuevo Testamento para una adoración genuina es eusebia. Eusebia significa piedad. ¿Pero qué es la piedad? Bueno, empecemos con los versículos. Le voy a pedir a Luis Cisneros, mi querido Pitágoras, que nos comparta Primera de Timoteo 3:16, por favor. Sí, hermano. Y déjame repartir. Arturo Caballero, búscame Mateo 23:23. ¿Ya, hermano? Adelante, adelante, Luis. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, Luis. ¿Qué es la piedad en una palabra? ¿Me está preguntando? Sí. ¿Qué es? Después de que leíste esto, explícame en una palabra qué es la piedad.
la salvación. No, la piedad es Cristo. Dios fue manifestado en carne, Sí. justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad es Cristo. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser piadoso. Podemos ser muy religiosos, no faltar a la iglesia ningún domingo, estar en todos los estudios y aún así no ser piadosos. Ser piadoso significa reflejar la vida de Cristo. Ser piadoso significa someternos a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, obedézcame. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un contraste muy marcado entre ser religioso y ser piadoso. Cristo sufrió el rechazo de su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo sufrió los juicios injustos del Sanedrín y del Imperio Romano. Cristo sufrió golpes, vejaciones, le escupieron, lo bofetearon, lo latiguearon, lo crucificaron. Pero soportó eso porque entendía el precio de la salvación de los pecadores. Cristo fue piadoso, no abrió su boca, no se quejó. Un religioso se queja. Un piadoso sigue el ejemplo del Salvador. Entonces, Santiago, regresando con Santiago, Santiago nos está identificando a una persona que se considera religiosa, pero dice que se considera, que se cree, que él dice tener esa apariencia religiosa, pero esto es una mentira. No es que sea religioso, sino que él se considera de ese modo. Y recordemos que los versículos anteriores nos dicen que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El religioso no es un hacedor de la palabra. El religioso es un oidor olvidadizo. Conoce la palabra, puede recitar la palabra, pero no obedece la palabra. Santiago tiene en mente a la persona que se centra en las manifestaciones externas de una piedad aparente, pero distan en sus vidas de los objetivos reales de piedad. Y este es el típico ejemplo de los fariseos. Mateo 23, por favor. La palabra dice, Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gracias, Arturo. ¿Qué está diciendo Cristo a los fariseos? Ay, son muy cuidadosos en los detalles más finos de la ley, pero olvidan lo mayor de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La diferencia entre el religioso y el piadoso es que el piadoso está lleno de Dios y hace cuanto le agrada a Dios, mientras que el religioso está lleno de normas y prácticas haciendo lo que le agrada a sí mismo, pero no lo que le agrada a Dios. El corazón del piadoso ha sido transformado por la gracia de Dios. El corazón del religioso tiene información, pero no transformación. Por ello, su corazón se conforma con actos externos de apariencia religiosa, porque ese corazón no ha sido transformado. Qué tremendas palabras de Santiago. Agrega que el que se cree religioso y no refrena su lengua. La palabra refrenar, calinagogeo, indica en su participio presente que es algo continuo, que es algo permanente. El verbo que se utiliza aquí es un compuesto de calinos, que significa freno, y ago, que significa guiar o conducir. La idea es de conducir con freno o con brida, como se hace con un caballo.
pero aquí figuradamente con la expresión literalmente con la lengua, como elemento del habla, de la palabra. Es una expresión metafórica para referirse a la capacidad de autocontrol. El religioso no tiene autocontrol. El religioso habla, habla, habla y habla. No refrena su lengua. Por lo tanto, una característica del que se considera religioso es que no domina la lengua, no controla la forma de hablar. Y Santiago, en el capítulo 3, afirma que la lengua puede ser utilizada como un instrumento en manos del maligno, comparándola con un fuego, un mundo de maldad que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Capítulo 3, versículo 6. Santiago nos presenta la lengua como un fuego que devora y destruye. Está conectada a la maldad. Por lo tanto, muestra un corazón que está más guiado por la maldad que por la bondad. Pero el problema no es la lengua. El problema es el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La manera de hablar del cristiano ante toda circunstancia que experimente, sea de bonanza o de escasez, de salud o de enfermedad, de calma o de agitación, ha de ser siempre edificante. Pablo escribiéndole a los Efesios. Héctor Moreno, ¿nos buscas Efesios 4:29, por favor? Felipe Hernández, Santiago 4:11. Mario López, Filipenses 2:14 y 15. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gracias. No hay de qué. Hermanos, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos cuando estamos en medio de la prueba? Cuando estemos en medio de algo que nos angustia, algo que sale de nuestras manos. ¿Hablamos palabras que edifican? ¿Se nos escapa alguna palabra corrompida? ¿Nuestros oyentes son edificados? Sin duda, una expresión típica de palabras corrompidas tienen que ver con la murmuración. Santiago 4:11. Sí, hermano. Santiago 4:11 dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Gracias, Felipe. Gracias. Santiago dice, ¿tienes problemas? Muchas veces, en medio de nuestros problemas, murmuramos unos de los otros. La palabra murmuración, en su original griego, significa hablar en voz baja, con una implicación de queja. No, pero ponte a escribir. Estamos quejándonos. Nos quejamos del hermano, nos quejamos del prójimo, pero también nos quejamos de Dios. Así nos lo dice Pablo en Filipenses 2:14 y 15. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias. La Escritura ordena, haz todo sin quejas y sin contiendas.
La palabra murmurar, ya les dije, implica queja, hablar en voz baja, conversación de descontento en privado. Tiene la implicación de rechazar emocionalmente la voluntad y la providencia de Dios, así como las circunstancias que Él ha permitido que el creyente experimente. En tanto que la contienda en su original significa una discusión interna con el propósito de cuestionar o criticar lo que se vive, con una actitud negativa hacia Dios. Y en medio de las pruebas, de las angustias, de las enfermedades, de la escasez, de los problemas matrimoniales o con los hijos, nuestra carne pecaminosa nos jala a quejarnos. Pero Santiago nos dice, no te quejes, no te quejes, porque ya nos dijo en el versículo 2 del capítulo 1 que debemos sentir sumo gozo al estar experimentando pruebas. No quejas, pruebas. La queja muestra desconfianza, descontento con la soberanía de Dios, con la voluntad de Dios. Aunque por fuera parezcamos piadosos, si en nuestro corazón hay queja contra las circunstancias, contra la soberanía de Dios o las personas que llevan su imagen, estamos mostrando apariencia religiosa, no una genuina piedad. Si la queja gobierna el corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese corazón va a brotar en él una raíz de amargura. El autor de la epístola a los Hebreos es muy puntual al enfatizar el peligro de experimentarla y dejarse gobernar por ella. Se los comparto, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura en el original griego se traduce como punzante. Implica la idea de atravesar, de perforar. Es algo que pesa y perfora el corazón. Recordemos a Pedro. Después de que negó al Señor 3 veces, la Escritura dice que antes de que cantara el gallo lo iba a negar, y cuando sucedió esto, Pedro lloró amargamente. Su corazón fue traspasado por las palabras del Señor. Pero ¿cuáles son los peligros de la amargura? Primero, dice el autor de Hebreos, dejas de alcanzar la gracia de Dios. Y si bien no implica la pérdida de la salvación, porque la salvación no se pierde, sí implica quedar fuera de las bendiciones que Dios trae a los que viven bajo su gracia. Dejar de alcanzar la gracia implica separarse de la gracia de Dios. Está hablando en el contexto de la carrera de la fe. El capítulo 12 de Hebreos habla de la carrera de la fe. Implica que la gracia va adelante del creyente que se ha desviado porque vive quejándose. Ha quitado los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y ha puesto los ojos en sus circunstancias, en las personas, en él mismo. Y es como si la gracia corriera adelante y uno quedara detrás de ella, fuera de las bendiciones de la gracia. Y no es verdad que cuando estamos enojados y no encontramos soluciones a nuestras pruebas, nos enojamos, nos airamos y nos amargamos. En este ejemplo de la agricultura debemos entender que la raíz está oculta debajo de la tierra. Por eso es que negamos estar amargados o experimentar amargura, porque no se ve. Pero la raíz crece hacia abajo para extender sus raíces y soportar lo que va a estar fuera de la tierra. Y eso es lo que se ve. Esta raíz va a dar fruto. Así la raíz de la amargura está oculta en el corazón, pero se hace visible a través de la conducta de la persona.
Como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el fruto malo no puede dar frutos buenos. Por más que neguemos nosotros que no tenemos amargura, las personas que viven a nuestro alrededor pueden ver el fruto de ella en nosotros. Tenemos que entender que la amargura es una reacción pecaminosa a una ofensa, a expectativas no satisfechas. Tal vez te habían prometido aumento de sueldo y no te lo dieron. O te dijeron que ibas a ascender en el puesto en el trabajo y se lo dieron a otro. O el negocio que esperabas y que tenías tantas ilusiones falló y no solo no se logró, sino que perdiste dinero. O tal vez estás experimentando una situación difícil que por lo general nos parece injusta, la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal. Tal vez descubrir que tu esposo, que tu esposa cometió adulterio o que tu hijo está enredado en las drogas. Todas estas circunstancias están fuera de nuestro control, pero somos responsables de la amargura que sentimos. No somos responsables de las circunstancias adversas, pero sí de cómo respondemos a ellas. O tal vez la amargura es porque un pecado no reconocido, no confesado, un pecado oculto ha salido a la luz y hemos sido avergonzados. ¿Cómo reconocer el fruto de la amargura? Bueno, el fruto de la amargura se hace visible a través de la autocompasión. Nos sentimos víctimas. Tenemos sentimientos heridos y proclamamos esa herida constantemente. Estamos enojados, tenemos resentimiento, rencor, venganza. ¿Recuerdas a Caín? Caín sintió amargura cuando Dios aprobó la ofrenda de su hermano Abel, pero no la de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel. Y después la Biblia nos refiere a Esaú y a Jacob. Esaú decía que Jacob le había robado la primogenitura. No era cierto. Esaú despreció la primogenitura, pero le echó la culpa a Jacob. Y después, cuando le robó la bendición del padre, se llenó su corazón de amargura y dijo que iba a matar a su hermano. Y entonces tuvo que intervenir la madre para decirle a Jacob, huye, vete con mi hermano Labán, porque tu hermano si te ve te va a matar. Venganza. Envidia. ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? Señor, si yo soy tan religioso, ¿por qué el impío prospera y yo que soy tan religioso no? Amargura. Y dice que la amargura es un estorbo y por ella muchos son contaminados. El verbo contaminar comunica la idea de darle color a algo, manchándolo. La primera relación que se mancha es la relación con Dios. El amargado deja de adorar a Dios. El amargado no tiene el gozo, porque ese gozo divino se transforma en amargura. Y esta amargura es el resultado de dejar la gracia de Dios. La gracia de Dios se abandona cuando se abandona la comunión íntima con Dios, la oración, el estudio diligente de su palabra, cuando se vive sin el control del Espíritu Santo. Y cuando no hay estas disciplinas en la vida del creyente, hay enfriamiento, hay alejamiento que produce desconfianza, incredulidad y lleva a dejar de adorar a Dios para adorarnos a nosotros mismos. Ya no es lo que, no importa lo que diga Dios, sino lo que yo sienta, lo que yo crea, lo que yo quiera.
y nos olvidamos de Dios. Y esa es la primera relación que se mancha con la amargura. ¿Alguna vez has escuchado o tal vez has dicho, es que estoy frío espiritualmente, me he enfriado? Esa es una evidencia de que has perdido la intimidad con Dios. La siguiente relación que se mancha es con uno mismo. Estamos enojados con la vida, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, dónde y cómo vivimos, lo que hacemos y no podemos hacer. Estamos enojados con Dios y no entendemos que esa amargura está secando nuestros huesos. Salomón lo dijo en Proverbios: el espíritu triste seca los huesos. Y mientras sigamos gobernados por esa amargura y no la confesemos como pecado, estaremos como David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El Salmo 34. ¿Qué es lo que sucede con la amargura? Se empieza a somatizar en el cuerpo. Estamos tan enojados que apretamos los dientes. Nos duele la mandíbula. Rechinamos los dientes en la noche y vamos al dentista y dice, oye, tú rechinas los dientes se los tienes chiquitos. No, ¿cómo yo no? Nos duele la cabeza, los hombros por la tensión, porque estamos escondiendo la amargura. La contaminación que comenzó amargando el corazón y que ha brotado sobre la superficie se extiende como esa planta venenosa que empieza a contaminar a otros. ¿Cómo? A través de nuestra forma de hablar. Romanos 3:14 nos dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y en el contexto está hablando del hombre que no busca a Dios, no es justo ni aun uno, y refiere al incrédulo. Su boca está llena de maldición y amargura. Y esa amargura la transmitimos en nuestras relaciones interpersonales. Estamos irritables, sensibles. Por todo nos enojamos. Por todo discutimos. Y la gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros empleados, hasta nuestro jefe se da cuenta. ¿Qué tienes? No se te puede decir nada porque te enojas, brincas, explotas. Y le echamos la culpa a todo y a todos, porque no queremos ser responsables de nuestro comportamiento. ¿Qué dice la Escritura con relación a esto? Adrián Nava nos compartes Efesios 4:31 y le voy a pedir a Sergio González que nos comparta Santiago 3:14 y a Enrique Alcántara Santiago 3:11. Adelante. Efesios 4:31. ¿Qué pasó, Joel? Si quieres, léelo tú, Joel. Dice así, Ah, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
y toda malicia. Gracias. Y ahí está un mandato. Quítense, despójense de eso. No pueden vivir con eso. No pueden estar vestidos de amargura. Santiago 3:14. Dice la escritura, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. ¿Ok? Entonces, mentir contra la verdad es no respetarla, sometiéndose a ella, no obedecerla. Es no tenerla por verdad. Es decir, lo que yo siento es más verdad que la verdad de Dios. Y eso es una aberración, eso es una herejía. La amargura hace evidente la incongruencia del corazón del creyente que busca adorar a Dios sin haber desarraigado esa raíz venenosa de su vida. Santiago 3:11. Dice así, No te ¿acaso apures. alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. No puede haber una fuente que al mismo tiempo saque agua dulce y amarga. Es imposible. ¿Qué connotación tiene esto? Bueno, tiene la connotación que del corazón donde hay amargura no pueden salir alabanzas a Dios, adoración a Dios. Por muy enojados que estemos, los actos externos no adoran ni alaban a Dios. La verdadera adoración es producto de un corazón que se somete a Dios y lo busca agradar en todo. De esta manera, regresando a Santiago, si la lengua no está controlada por Dios, este es un indicador seguro de que tampoco el corazón está controlado por Dios. Y veamos lo que Jesús le afirmó a los fariseos. Y ahora le voy a pedir a Víctor Jaimes que nos busque Mateo 12:36. Mateo 12:36 y a Axel Díaz, Mateo 23, 27 y 28. Mateo 12:36 dice así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El 37 también. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué tremendas. ¿De dónde salen las palabras? Del corazón. Por lo que hay en el corazón, ¿sí? Tendremos que dar cuenta a Dios. Ya sea que porque nuestro corazón habla la santa y sana palabra de Dios, mostraremos que hemos sido justificados por poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero si nuestras palabras no se conforman a la sana doctrina, por muchos actos religiosos que tengamos, no mostraremos la justicia y entonces seremos condenados. El religioso no piensa en esto y por eso no refrena su lengua. Agrega Santiago que además de no refrenar su lengua, engaña su corazón. La palabra apatao en griego significa hacer trampa, mentir. El religioso es engañado por su propio corazón. La idea es que su mismo corazón le va poniendo trampas que continuamente le hacen caer. Y por eso la pregunta del principio. Sí, reconocemos que hemos engañado a otros. Sí, reconocemos que hemos hecho trampa. Pero lo peor es que
Nos hemos hecho trampa a nosotros mismos. Nos hemos engañado a nosotros mismos creyendo ser algo que Dios sabe que no somos. El que vive la religión, los actos externos, pero no tiene comunión con Cristo en la intimidad de su corazón, para que su corazón sea conformado a la voluntad de Dios, se engaña a sí mismo en la realidad espiritual. Seremos religiosos, pero no piadosos. Y Pablo le dice a los Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. El énfasis de Santiago es de que el religioso no está siendo engañado por algo o por alguien, sino por la perversidad de su propio corazón. Él mismo se llega a creer que su religiosidad es verdadera piedad, pero no es cierto. Mateo 23, 27 y 28, por favor. Sí, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gracias. Podemos engañar a la gente. Podemos cargar la Biblia. Podemos ir a la iglesia, cantar alabanzas. Pero Dios nos dice, si en tu corazón no gobierno yo, tú eres un sepulcro blanqueado. Los hombres podrán decir que eres justo y espiritual, pero yo sé lo que hay dentro de tu corazón. Hipocresía, iniquidad, huesos de muertos, inmundicia. Dice Santiago que el que hace esto, el que hace actos externos, no refrena su lengua, no solo engaña su corazón, sino que la religión del tal es vana. Sus actos religiosos, su conducta religiosa, sus tradiciones religiosas son vacías, inútiles, sin valor, sin valor. Mateo 7:21. En tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Hicimos tantas cosas. Pero ustedes nunca tuvieron una relación conmigo, les dice Cristo. Eran religiosos, no piadosos. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. La religión que no transforma el corazón es una religión vacía ante los ojos de Dios. Una religión inútil. Santiago no está diciendo que es pecaminoso ser religioso. Lo que sí afirma es que ser religioso no es teorizar sobre la religión, sino vivir conforme a las demandas de la palabra de Dios. Ya llegó Luis Hernández. Luis, compártenos por favor Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, hermano. Sí, Lucas 6, versículos 46 al 49. Voy, ¿no? Dice así. 6:46 al 49. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta... Lucas. Sí, Lucas 6. Espérame, porque te di mal la cita. Espérame, porque ese no es el texto.
Es el que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y Ajá, no haces lo que yo digo? sí, Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. gracias, Luis. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El religioso no tiene comunión con Dios, no hace lo que Dios dice, aunque le llame Señor, aunque reconozca su autoridad. ¿Y qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer en medio de la prueba? Buscarlo a Él, depender de Él, obedecer su palabra. Solo la obediencia a su palabra nos va a sacar de la prueba. La queja no nos va a sacar de la prueba. La amargura no nos va a sacar de la prueba. Solo la confianza manifestada en obediencia a la palabra de Dios nos va a sacar de la prueba. Y aquí claramente, sí, Cristo está diciendo, si tú oyes la palabra, pero no la haces, eres como el que construye en la arena, en la tierra, no tienes firmeza y va a venir la lluvia y va a venir el viento y va a derribar tu apariencia religiosa. Pero si tú oyes la palabra, confías en ella, te sometes a su autoridad y la obedeces, no va a haber nadie ni nada que pueda moverte, porque estás arraigado en la verdad, en Cristo. ¿Cómo respondemos en medio de la prueba? ¿Cuántos creyentes se consideran espirituales mientras todo va bien? Pero cuando son probados se quejan, reclaman, se vuelven intolerantes ante el problema que experimentan, se amargan por ello. Aquí Santiago muestra que la verdadera espiritualidad no se manifiesta con una lengua descontrolada que muestra un corazón inconforme y descontento. La Biblia es enfática. El genuino creyente está convencido que por ser de Cristo será probado permanentemente, sufrirá rechazo, crítica, persecución, experimentará problemas que le causarán angustia, tristeza, amargura, pero la conversión genuina de su corazón le impedirá ser gobernado por sus circunstancias y le llevará a confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, en la esperanza firme de encontrarse un día con el Salvador. Pero mientras ese día llega, está convencido de cuál es la voluntad de Dios para él. Sergio Roa, ¿nos quieres compartir primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18? Tu micrófono está cerrado. Ábrelo, Sergio. Perdón, no me estaba dejando. Sí, ¿Me puede repetir la cita, por favor? sí, primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Claro. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Gracias, Sergio. ¿Podemos ver? Perdón por la tardanza. No te preocupes. Sí. Esa es la conducta de un hombre piadoso. En medio de la prueba, estad siempre gozosos. No importa las circunstancias que vivamos. Estar siempre gozosos. ¿Por qué? Por el gozo de la salvación. Por eso tenemos que estar gozosos siempre bajo cualquier circunstancia, porque nada nos quita la salvación. Orar sin cesar. En medio de la prueba debemos orar. El gozo de la salvación nos lleva a reconocer que Dios escucha nuestras oraciones. Y le podemos pedir que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Inclusive, Jesucristo está intercediendo por nosotros, cumpliendo su ministerio de sumo sacerdote eterno. Entonces, orar en medio de la prueba y dar gracias en todo. Sí, Señor, tengo este problema. Sí, Señor, tengo esta escasez. Sí, Señor, tengo esta enfermedad. No puedo cambiar esto, pero te puedo dar gracias porque tú estás conmigo. Tú estás en mí. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros. Gracias, porque no estoy solo. Gracias, porque tú estás en mí. Gracias, porque puedo derramar mi corazón delante de ti. Gracias, porque tengo tu palabra que me guía, que me consuela, que me afirma. Gracias, porque tú, Cristo, me has hecho más que vencedor. Eso es ser piadoso. Lo demás es ser religioso. Y el religioso se autoengaña. No nos quejemos. Démosle gracias a Dios por todo. Estemos siempre gozosos. Y sobre todo, dependiendo de Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos anima. Sea lo que estemos experimentando cada uno de nosotros, tu palabra nos anima. Tu palabra es firme, es segura. Tu palabra tiene la autoridad porque proviene de ti. Tu palabra nos instruye. Tu palabra nos calma. Tu palabra nos trae paz. Pero tu palabra nos anima a seguir caminando contigo, a no separarnos de ti, a no quedar alejados de tu gracia por estar ensimismados en nosotros, en nuestros problemas, sino caminar contigo para que aprendamos a ser mansos y humildes en medio de la prueba. Señor, conoces nuestros corazones. Si el problema es nuestro corazón engreído, soberbio, Señor, perdónanos. Si el problema es que nuestro corazón es ignorante porque no estudia tu palabra, porque la escucha pero no la pone en práctica, como Santiago nos ha dicho,